nunca ha perdido una batalla. La sociedad siempre ha estado echando un pulso a Dios. O ha querido gobernar el mundo, han querido dominar el mundo, y ha habido muchas civilizaciones que lo han hecho durante un tiempo, hasta que se les sube el orgullo. Y cuando se les sube el orgullo, es hora de cambiar a otro, ¿sí? El orgullo es nuestro peor enemigo. Y hoy la sociedad está muy orgullosa de la ciencia y de todos los descubrimientos que hace, que son realmente sorprendentes. Mucho más allá a veces de donde nosotros podemos llegar. Cuando nosotros nos dejan usar ciertas tecnologías, vete a saber por dónde va ya la CIA. Mira, ahí arriba y todo, como para hacer un poema. Cuando a nosotros nos dejan usar ciertas tecnologías, ¿dónde estará la CIA? ¿Dónde estarán ya los espías, los que se dedican al espionaje y a la investigación? ¿Sí? Así que vamos muy por detrás. Estamos controlados con nuestro teléfono y como no puedes prescindir del teléfono, porque si te lo olvidas, vuelves a casa a buscarlo, no puedes prescindir del teléfono, entonces estás controlado. En todo momento van a saber siempre dónde estás. Hace unos 35 años o más atrás, cuando existían aquellos teléfonos que eran como un ladrillo, ¿sí?, que servían de defensa personal y todo eso, ¿sí?, el líder checheno estaba dirigiendo una revolución, una guerra contra Rusia, y no había manera de bajárselo. Y al final, pues con un satélite detectaron el lugar, ¿cómo es? El zulo, el búnker donde estaba metido, y desde allí tenía una antenita puesta ahí arriba en el zulo y le llegaba la señal abajo. Y desde allí hablaba, iba dirigiendo sus estrategias y sus tropas, sus estrategias militares y sus tropas. Hasta que, bueno, cuando detectaron por el ladrillo ese y le metieron un misil por el agujero del búnker. Así que, cochinillo asado. Dentro. Así que ya hace tiempo. Y estamos controlados por los teléfonos. El día que nos quisieran espiar, pero somos tantos que a ver cómo se van a tomar tanto trabajo, digo yo. Y a veces yo digo, yo soy tan insignificante, ¿para qué me van a hacer complicar la vida a mí? Pero si algún día lo pretenden, pueden hacerlo fácilmente. A menos que metan mi teléfono en la chimenea. Ya va siendo hora, aquí hace mucho calor, ahí hace frío, aquí hace mucho calor. Va siendo hora ya de ir quitando la chimenea, que vamos a entrar en la primavera ya mismo. Sí, el hombre ha pretendido presumir de que han dominado el mundo ellos. Y el mundo y la sociedad actual está echando un pulso a Dios. Le está echando un pulso a Dios. Está queriendo dominar, gobernar, controlar nuestras vidas, cosa que no lo hace Dios porque nos ha dado libre albedrío. Nos ha dado libertad para pensar a veces cualquier tontería. ¿Sí? A veces tenemos ideas e ideotas, como suelo decir. Y Dios lo permite. Lo que pasa es que el vecino a veces pues, se incomoda. Entonces nuestra libertad termina donde incomodamos al otro. ¿Sí? Nuestra libertad es para nosotros, no para imponerla. Y esta sociedad está queriendo imponer un nuevo sistema, un nuevo orden. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que le van a ganar el pulso a Dios? ¿Quién tendrá la última palabra? Amén. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Y esto ya, el simbolismo de la Torre de Babel, es como un simbolismo de lo que un día sucedió. ¿Sí? Al hombre se le subió el orgullo, Dios les confundió y se lió parda. Y salieron despistados todos, cada uno por su lado. Amén. Y tantos monstruos y tantas bestias con tantas cabezas, si dos monstruos con una cabeza cada uno, les cuesta ponerse de acuerdo, no tienen más que ver vuestro matrimonio. Perdón, no. Estaba hecho con más tomada la leche. Cuesta ponerse de acuerdo, imagínense varios monstruos con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se va a liar parda? Porque no se van a entender. ¿Sí? Y eso Dios lo está permitiendo porque la última palabra la va a tener Él. Amén. Y entonces nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos cuando veamos esas cosas,
porque Dios nos pondrá una señal y dirá, a esta no me lo toques, a este no me lo toques. Lo veremos más adelante en la profecía de Ezequiel, cómo lo definió así y cómo se cumplió, y cómo, porque están los detalles en la Biblia de la gente que fue salvada o de la gente que fue recogida por Nabucodonosor y ubicadas, y aún les dio casa y todo lo demás allá en Jerusalén. Tengo un amigo reciente, un amigo de unos 3 años, que lo he conocido por internet, en realidad nos conocemos por internet, y empecé a seguirle por algunas cosas que contaba sobre su experiencia con los testigos de Jehová, contaba algunas cositas, pero hace unos días dio su testimonio y la verdad que fue muy interesante. Sería muy largo, pero era muy interesante. Él era fanático a tope de los testigos de Jehová, pero de pronto en el año 2006, dice él, cuenta él, entró en una crisis de conciencia. Cuando compartía la palabra en un congreso de esta sociedad, él estaba siguiendo el bosquejo que les asignan la organización y no pueden salirse ni nada, ni 2 palabras de ese bosquejo, de ese guión que le ponen, porque si no, corren el riesgo de ser excomulgados o de ser echados fuera o ser marginados de esa organización de los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué? ¿Es un nombre o no lo es? ¿O es un pronombre, un prefijo que está indicando a un sustantivo? ¿Es un nombre? No es un nombre. Es un pronombre. El que es. O sea, son los testigos del que es. Vale. El tema sobre el que disertaba era referente a una profecía de Isaías anunciada hace como 2.800 o 2.900 años ya, y el bosquejo que él compartía decía que dicha profecía se cumplió en una convención que celebraron los testigos de Jehová el 1900 puntos suspensivos, ¿vale? Para no errar en la fecha, en Cedar Point, en Ohio. Dani, ¿tus clases están funcionando? No doy ni una, ¿vale? Según iba compartiendo el bosquejo, se decía para sí mismo, no para los demás, claro. Hay que ver las tonterías que estoy diciendo. Esto no lo puedo creer ni yo, que soy fanático de los testigos. Y esta gente se lo está creyendo. Cuando terminó, ya más relajado, pensó, si le pregunto a un evangélico sobre esta profecía, la entenderá de otra manera. Y dependiendo de qué evangélico, verá otros matices y le aplicará otro significado. Y si le pregunto a un católico, entenderá otra. Pero ¿cómo pueden decir estos? Él se pregunta que a cada uno que le preguntaría posiblemente tuviera alguna interpretación o algunos matices diferentes de acuerdo al cumplimiento o lo que quería decir esa profecía, ¿verdad? Pero dice, si le pregunto a un católico, entenderá otra cosa. Pero ¿cómo pueden, está bien, una cosa, pero como indefinida, pero cómo pueden decir estos testigos de Jehová estas cosas y apropiarse el cumplimiento y el sentido de esta profecía para un evento propio? Es decir, esa profecía de Isaías se cumplió en 1900X, en esa convención de Cedar Point. Esto está muy mal, como Matilda. Dicen que está bien, pero no está bien. Dicen que está bien, pero no está bien. La crisis de conciencia aumentaba en él cuando un amigo dejó morir a su hijo al no permitir una transfusión de sangre. Más tarde, temblando de miedo, sumido en enormes dudas, cuando su hija enfermó y le agarró una fiebre muy alta, y aún estando en el hospital, le costaba bajar la fiebre, no lo conseguían, y temblaba de pánico. Pero él, sin saber cómo, por impulso natural, clamó a Dios diciendo,
Dios, ten misericordia de mí, ayúdame. Impulsado, ¿de qué manera? Porque no están acostumbrados a hacer eso. Son oraciones también con un bosquejo. ¿Sí? No te puedes salir ni en las oraciones del bosquejo. Pidiendo ayuda a Dios. Al poco tiempo su hija, con su ayuda, con la ayuda del padre, se levantó, fue al baño, hizo pis y empezó a descender la fiebre. Salió del hospital en cuanto le dieron el alta a su hija y de los testigos de Jehová en cuanto llegó a casa. Enseguida llamó a la organización para decir que le dejen de baja, que no quiere más representar ese cargo. Mientras pensaba para sí, ¿cuántos testigos de Jehová no habrán pasado y estarán pasando por situaciones de angustia semejantes a la mía? Cuando les llega ese momento de tener que decidir de si transmito sangre, dejo que pongan sangre a mi hijo o no. Si hacen una transfusión a mi hijo o no. ¿Qué momentos tan difíciles deben pasar? ¿Qué dicotomía entre cumplir con lo que dice esa secta a realmente atender a la necesidad física y de salud de su hijo o de su hija? Asimismo, un sobrino suyo murió porque los padres no quisieron hacerle una transfusión de sangre. La situación de crisis de conciencia en su vida, en su persona, se agravó cuando descubrió casos de pedrastia, aún dentro de sus propios familiares cercanos y que pertenecían a la misma secta. A todo esto, cuando dejas una secta, dice él, los que eran amigos dejan de hablarte y te desprecian. Su propio tío, hermano de su padre, cuando se cruzaban en el descansillo de las escaleras donde vivían, le volvía la cara para no mirarle. ¿Viene una tormenta? Después de 30 años en esa secta, se sentía solo, confundido, se divorció, se arruinó económicamente y se fue a vivir con su madre. Le dijo a su mamá, unos días vengo, mamá, a vivir contigo. Y resultaron ser 10 años. Sumido en una depresión y en una confusión terrible, una frustración terrible, no sabía para dónde ir. Porque después de la secta no tienen Dios. Pero él instintivamente, cuando se encontró en el problema con su hija y vio de cerca la muerte, vio de cerca la problemática, pudo tomar una decisión porque clamó a ese Dios instintivamente que él no sabía cómo hacer. Solamente conocimiento, versículos bíblicos aplicados a ciertas formas de conducta para guiar al rebaño. Cuando se sentía un poco mejor, después de estar en casa de su mamá, yo creo que, no sé, voy a contar un poquito, voy a recortarlo porque tampoco he puesto todo lo que le he explicado porque es tremendo y además da unos detalles sobre la secta, cómo funcionaban, tremendo, ¿no? Así que ya vemos que su problemática, su dolor, su frustración, toda la miseria que estuvo viviendo, vamos, que casi Job el santo Job se queda corto, ¿sí? Cuando se sentía un poco mejor y con fuerzas, lo primero que hizo fue salir enojado a la calle y enfrentar a los evangélicos que se encontraban por las calles o evangelizando por ahí en aquel momento, en aquellos tiempos, o en cualquier lugar. Yo sé de la Biblia, decía él. Dime, ¿dónde dice que Jesús es Dios? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? Así discutía obstinadamente, creyéndose conocer o conocedor de las Escrituras, hasta que Dios lo derribó de nuevo. A veces necesitamos varios golpes, ¿eh? Esto es un ejemplo y me recuerda también un poco mi vida. Y creo que la vida de muchos, de algunos de nosotros, también han pasado por esos trances, sí, esas dificultades. Hasta que Dios salió así a discutir con todo el mundo, creyéndose conocimiento de las Escrituras y bueno, pues a discutir, a enfrentarse. No conocía el afecto, no conocía el respeto, no conocía el poder escuchar a otros que no fuera a la secta en la que había estado viviendo. Hasta que Dios lo derribó de nuevo y empezó a entender que no era nada, que no era nadie. Y nadie quiere ser nadie. ¿O alguien quiere ser nadie? ¿No? Pues él se sentía nadie.
Y a veces nos sentimos nadie, pero nadie quiere sentirse nadie, pero a veces es bueno sentirse nadie, no llamarse nadie, sino nadie, ser nadie. ¿Sí? Entraba en la catedral de su ciudad e iglesias católicas buscando el sentido de la vida, una guía que le hiciera entender quién era Dios, quién soy yo, qué soy yo. Y cuando entraba en la catedral y veía las columnas de su catedral, es una catedral que estaba ahí dentro yo, imponente, buenísima, no sé cómo dice, no sé cómo serán las demás, pero la de mi ciudad es, yo creo que la mejor. Es imponente, la verdad, tiene unas columnas y entras allí, el ambiente, pues las imágenes, el órgano, el altar, todo como parece que te envuelve. Y ahí clamaba él a Dios, buscando una salida, luz a su ceguera, porque no sabía quién era, no sabía cuál era el sentido de su vida, no sabía qué es, que ya había perdido su familia, lo que consideraba que era su familia, porque Dios le mostró, el Espíritu Santo le mostró que aquello era una cárcel, pero ahora se encontraba sin familia, se encontraba perdido, experimentaba la soledad. Dios escucha el clamor y la aflicción del alma sincera, preocupada por el sentido de su vida, más allá del simple y perecedero conocimiento intelectual, el cual perecerá más tarde o más temprano con todas sus obras, con todas nuestras obras. Así es que no nos agarre el síndrome de Diógenes, que lo vamos a tener que dejar todo y mejor que dejemos la casa al vecino limpia, ¿sí? Que vayamos ligeros de equipaje. Lo vamos a tener que dejar todo, con todas sus obras. Dios responde al que clama a Él desde las estrecheces y dificultades de la vida cuando hay un clamor de un corazón sincero, quebrantado de sinceridad. Y le da un conocimiento que revela cosas que al intelecto no le son dadas conocer y actúa por vocación. Cuando esto ocurre, cuando hay una relación con Dios, se actúa por vocación y no por ambición, ni intereses espurios. Cuando hay este encuentro con Dios, nuestra vida empieza a moverse en la voluntad de Dios y conoce la voluntad de Dios y actúa por vocación, por ministerio, porque ha descubierto quién es y para qué sirve. Dios escucha al corazón que clama con sinceridad por conocimiento y por encontrar salida a su encierro, su esclavitud, la esclavitud del pecado y la ceguera espiritual. Mi joven amigo al fin se recuperó y se volvió a casar con una mujer bellísima. Yo cuando le vi digo, pero esta mujer que ha visto en ese. Digo, pero es que el amor es... Digo, hombre, Alfredo, ¿tú no sabes que el amor es ciego? ¿Qué han hecho contigo? ¿Qué han hecho contigo? Sí, Señor, gracias. Aleluya. Pero Dios escucha a estos corazones quebrantados de sinceridad, porque se encuentran en dificultad, las dificultades en que la vida a veces nos encierra. Y hay un clamor a Dios y Dios nos libra cuando clamamos a Él de esa forma sincera. Y abre puertas, no nos abre puertas anchas de perdición, pero nos abre la puerta justa de la salvación. Amén. Ahora, Dios no escucha, cuando Dios no escucha, tengo un tema por ahí escrito que no lo encuentro porque tengo mi ordenador ahí. Sí, si lo pongo ahí lo busco, lo encuentro. Cuando Dios no escucha, pero Dios no escucha a la maraña de pensamientos impregnado de celos, envidias, competencias y la actuación o acción por el solo hecho de aparentar o figurar. Dios no escucha. Puede ser que tu fe en eso y que tu trabajo te dé éxito, seguro. Siempre se consigue, a través de la acción, se consiguen frutos, productos, pero serán frutos amargos, serán frutos dulces, serán frutos de bendición, serán frutos de condenación. Solo hechos por motivaciones espurias, de celos, envidias, competencias, etc. Siempre me he retirado, yo siempre me he retirado, eso no lo dice él, lo digo yo, siempre me he retirado de esos, y esto lo anterior también, de esos escenarios hasta que la voz sin voz del Espíritu Santo me dice cómo actuar y si lo he
de retomar o lo he de dejar definitivamente. La voz de Dios determina si entro en acción de nuevo o no. Porque esas actitudes cosechan el resultado de sus acciones, como todas las acciones. Pero el de estas últimas, aunque consigas el éxito, no conseguirás la paz ni alcanzarás el propósito por el que Cristo murió por ti. La verdad os hará libres. Juan 8, 31, 38. Juan 8, 31, 38. La verdad os hará libres. ¿Qué religión vamos a compartir nosotros? ¿Qué religión vamos a crear nosotros? ¿Qué secta vamos a formar nosotros? Ustedes saben que aquí ustedes pueden entrar y pueden salir, a nadie se le pide el carnet de identidad. Y si está afiliado a la secta o no. Si se van le decimos adiós, si se despiden pues le decimos adiós y lo despedimos con todo el cariño y con todo el dolor, porque amamos, y el que ama también sufre. Y hay el amor sufrido, ¿sí? El amor todo lo sufre. Todo. Yo no tengo tanto amor. Me falta todavía un poquito, ¿vale? Pero el amor todo lo sufre. Hay amor sufrido. Y si alguien se va, nos va a doler en el corazón, porque ni bien entras por esta puerta, empezamos a mostrarte nuestro afecto y nuestro cariño. Y te damos la bienvenida. Y si te vas, te despediremos con lágrimas en los ojos, pero no te odiaremos, ni te despreciaremos. Y cuando te veamos en la calle, te saludaremos. Y te daremos un abrazo, si no tienes espinos, y te dejas abrazar. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia de seguir a Cristo a estar en una secta donde cuando no cumples con los patrones establecidos ya no eres bienvenido? No sé por qué, me rima la cosa. Cuando no cumples los patrones establecidos, ya no eres bienvenido, bienvenida. Ya te vuelven la cara. No, que no sea así entre nosotros. Y no será así porque yo no soy así, mi familia no es así. Creo que no es así. Y no lo haremos nunca. Y si lo veo, lo recriminaré, lo corregiré, intentaré corregirlo. Porque tenemos que respetar la libertad de cada individuo, de cada persona, como Dios lo hace, de momento, hasta que se cabree. Que no falta mucho yo, pero me da a mí que ya esto huele a chamusquina. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres? ¿Qué le hizo libre a este amigo? Descubrir la verdad. Pero es que cuando empezó a describir todo el proceso de la secta, cuando eran los 144.000, cuando subieron a 144.000, ahora que decimos, tenemos que cambiar el discurso, porque ya hay 144.000 y los demás que los demás le vamos a fabricar en la tierra un paraíso para que los demás que vienen creyendo después se queden en la tierra en un paraíso terrenal. Y ahí están la revista de la Atalaya, pues con las personas, las parejas en ríos, en praderas, con los leones, con los animales, todos viviremos en paz. Y le dieron ese cielo o ese lugar, ese paraíso figurado. Y así fueron cambiando una y otra cosa sus errores. Sí, así los anabatistas también, buena gente, los quiero mucho. He tenido una charla reciente con uno, porque ellos nacieron con las visiones de Daniel y creyeron que Daniel había vaticinado o había predicho el fin del mundo. Y él se hizo unos cálculos y determinó que en 1830 y no sé cuánto era el fin del mundo. Y se metieron por los campos por allí mirando al cielo a ver si venía el fin del mundo. Cuando no sucedió lo del fin del mundo, pues cambiaron del discurso. Y retomaron otra vez el hilo. Y siguen siendo fieles. Pero hay una diferencia entre unos y otros. No son tan rígidos, no tienen una estructura tan férrea. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hizo libre a mi amigo? La verdad. Descubrir la verdad de la situación que estaba viviendo. Y descubrir instintivamente, porque no lo entendía, como algo que respondió desde su interior, quizás por la educación infantil, que a veces hace mucho, aunque fuera católico, sabe que hay un Dios y clamó a Dios. No rezó el rosario, ni a lo mejor fue a misa,
pues sí, porque iba a la catedral, pero clamó a Dios, pidiendo ayuda. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que he vivido? ¿Cuál es mi situación? ¿Quién soy yo? Ahora me he quedado sin familia, 30 años sirviendo ahí, 30 años viviendo ahí, y ahora no me miran, ni mis parientes cercanos, ni mi familia de sangre me mira, me vuelven la cara, me odian. ¿Qué hago? Le entró tal depresión que perdió el trabajo y se tuvo que ir a vivir con su mamá, como hemos visto, como hemos contado, y ahí refugiado en su mamá, 10 años, pero qué hombre, ¿no? 10 años, pero la frustración era fatal, se había quedado sin familia, la única familia que tenía era su mamá. Y ahora tenía que rehacer su vida. Y cuando empezó a ir rehaciendo su vida, le despidieron del trabajo, cobró el paro, al final cobró una ayuda de 400 euros, le tenía que pagar 200 euros a la mujer, a la exmujer, porque tenía 2 niñas, y bueno, un drama, menos mal que la mamá cobraría la pensión y le iría por lo menos a comprar al mercadillo a la mamá, y le haría alguna sopa o algo, digo yo, también a la mamá, y comerían de la jubilación de la mamá. La verdad le hizo libre. El amor nos hace libres, pero esclavos. Pero que sea el amor a Cristo, que seamos esclavos de Cristo, que seamos esclavos de Dios, por decirlo de alguna manera. Dios no quiere esclavos, Dios lo que quiere son hijos e hijas. Amén. Y quiere amarnos, y quiere que le amemos. ¿Ustedes no saben lo feliz que hace a un abuelo, sobre todo a un abuelo? Los nietos. Dios mío. Esto es un sabor, esto es un amor que a veces como que te revientas. Yo digo, madre mía, ¿cómo puedo ser? Yo soy cerdo de mala raza, porque no engordo nunca. A veces, pues a uno hace un trabajo de coartar la libertad, ¿no? Y del nieto. Le dice, un beso, si no, no hay chuches. Y me lo dan. Lo primero que hacen a veces es darme un abrazo y después dicen, bueno, las chuches. Qué importante. ¿Usted piensa que usted no es importante para Dios? ¿Que ha dado su vida por nosotros? ¿Que ha mandado a su hijo a dar su vida por nosotros? ¿Usted piensa que no es importante un nieto o un hijo para un padre, para un abuelo, que se desvive por ellos? No puede ir más allá, porque tiene que respetar también el abuelo, tiene que respetar la libertad de los padres, ¿sí? Pero es que daría todo. Y eso es exactamente lo que hizo Dios con nosotros, para que nosotros podamos entenderlo. La verdad nos hace libres. A veces el exceso de amor, que no suele ser muy frecuente, pero el amor indebido, que se mezcla con deseos impuros y cosas raras, ese nos convierte en esclavos. Pero el amor a Dios nos hace libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado, o esclavo del pecado es. Qué curioso. Cualquiera que conozca la historia de Israel se dará cuenta que estos o eran unos descarados, como pasa con los políticos ahora, que antes de las elecciones dicen una cosa y a las 48 horas dicen lo contrario. No pactaré con este, no pactaré con este, ni con este, ni con este. Y no es no, y no es no. Y a las 48 horas sí es sí, y a todo sí. Y yo no sé, pues los votantes, como somos tan ingenuos, pues yo qué sé, es que eso es lógico. Es que es lo que tiene que ser, la mentira. Entonces vamos a seguir votándoles para que nos sigan mintiendo. Nosotros tenemos la... De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesús no le fue a responder históricamente, porque históricamente les podría decir, pero ¿cómo que no nacisteis esclavos? ¿Cómo que no habéis sido esclavos? Si nacisteis esclavos como pueblo, nacisteis esclavos. Nacisteis en la esclavitud de Egipto. Y después, en el transcurso de la formación del pueblo de Israel,
pasasteis de todo y fuisteis tributarios de un montón de gente. Y después, posteriormente, ya casi en los fines, cuando empezaba el fin de los reinos, del reino de Israel, por ejemplo, pues fuisteis esclavos de Siria, de los asirios, de los babilónicos, de los medos, de los persas. Los persas al final le dieron la libertad, gozaron un poquito de tiempo, pero llegó el loco de Alejandro Magno y otra vez a la esclavitud. Y cuando estaban diciendo estas palabras, eran tributarios y esclavos del Imperio Romano. Y fíjense usted la cara que tiene uno cuando se acostumbra a mentir. Lo tremendo es que los demás no se den cuenta, o sea, que todos estemos cauterizados por la mentira y vivamos en un mundo de falsedades y de mentiras. No se puede saber la verdad de lo que pasa sobre la guerra de Ucrania, sobre lo que pasa sobre el COVID, sobre la vacuna, con el foro de Davos. No se puede saber porque mienten, pero mienten, mienten y mienten. Y hay que tener discernimiento de Dios para descubrir la verdad y ser libre de todas las mentiras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estos no podían ser libres de la verdad. No les dio un repaso histórico que podría habérselo dado, como he hecho yo ahora mismo, así muy rápido. Pero les dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y la mentira qué es? ¿Una virtud? Yo creo que sí que es una virtud. Porque hay algunos que tienen la virtud de mentir. Y además, yo no sé qué, la virtud de que todos le crean. Bueno, perdón. La virtud de que todos le crean, de que no le pidan cuentas y de que lo sigan votando porque les gusta que le mientan. Es difícil conocer la verdad, porque en una guerra, y es una guerra, no solamente me refiero a la de Ucrania, que no sabemos cómo terminará, sino también a la guerra comercial, a la guerra tecnológica que se está realizando. Es difícil conocer la verdad porque todos mienten y a cada cual más. Al final, estos fariseos o estos judaizantes que estaban enfrentando al Señor, Él no les respondió enfrentándoles por su mentira histórica, pero les está refiriendo que están tan cauterizados por la mentira que ya ni se dan cuenta que mienten. No, si yo no dije eso, ¿cómo que no? Lo acabas de decir. Que no habéis sido nunca esclavo de nadie y nacisteis en esclavitud. Nacisteis en la esclavitud. Y todavía hoy estáis siendo tributarios y esclavos del Imperio Romano. Nacieron como pueblo en esclavitud y así continuaron y hoy todavía no han salido de ahí. Vamos por la Santa Cena. Vamos, dentro de un momentito pueden salir. Presten atención porque vamos a ver, quiero mostrarles un matiz muy importante que se nos pasa por encima o sin percibir qué es o qué implica la Santa Cena. Y como pasa por alto, y en la Iglesia Católica y en otros lugares también, no se puede entender bien, o la gente no puede recibirlo bien, entonces el sacerdote invoca y dice que por la efusión del Espíritu eso se convierte en el pan y en la sangre de Jesucristo. Yo digo que eso, por la fe, se convierte en una comida espiritual para nosotros, simbolizado en unos elementos físicos. Lo vamos a ver, ¿vale? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si tú ves tomar la Santa Cena, no vas a vivir para siempre. Al menos que tenga la fe en Jesús, que es el que salva. ¿Sí? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? A ver, ¿no es verdad? ¿Cómo puede darnos éste a comer su carne? Y cuando les dijo a los discípulos y levantó el pan y lo partió y le dijo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que es roto por vosotros. Y cuando levantó la copa y dijo, esta es mi sangre, no era su sangre, era un vino, era un pan ácimo, pero era pan y era vino.
Entonces, ¿qué estaba queriendo decir el Señor Jesús? ¿Qué simbolismo nos estaba queriendo transmitir? ¿Qué es lo que no entendemos de esto? Yo a veces me lo he preguntado. Yo, como a este hombre que clamaba a Dios, intuitivamente, por inspiración, pues lo he entendido que es una comida espiritual. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Venga, al Señor Jesús le gustaba complicar las cosas. Si no estaban entendiendo ya lo primero, ¿cómo van a entender esto? Y ahora veremos cómo lo complica más. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, también vivirá por mí. Digo, madre mía, yo si soy fariseo, digo, venga, vamos a crucificarle ya. ¿Ustedes entienden algo? ¿Amén? No. A ver, ¿ustedes piensan que no se merecía que lo crucificaran? ¿Con estas locuras? ¿Quién va a entender esto? Si me está escuchando algún de estos de youtuberos, alguno de estos va a agarrar esta frase y va a decir, mira qué locuras que dice este pastor. Lo saca de contexto y ya estoy en la cárcel. O en la Inquisición, ¿sí? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora ya lo complicó más. Ahora ya se metió con su fe, con sus doctrinas. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaún. A ver, esto cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero aquí hay algo trascendente, algo metafísico, algo espiritual que no terminamos de entender, porque los elementos son elementos. Pero hay un mensaje metafísico. Vamos a verlo en la mujer samaritana. Pero lo he abreviado para no darles mucho la caña, aquí mucho el pastel. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, conocen todos este diálogo de la mujer samaritana, ¿verdad? El Señor Jesús tenía que volver a Samaria, de Jerusalén a Samaria, y tuvo que pasar por territorio samaritano. No sé por qué le tenían tanta fobia a los samaritanos. ¿Ustedes saben que los samaritanos tienen el lenguaje, tienen el hebreo más antiguo que se conoce? Así es que cuando le digan a ustedes, aprende hebreo bíblico, no he traído las imágenes, pero ya las voy a traer, para que ustedes entiendan, porque yo no quiero que ninguna secta les confunda. Quiero que sean libres, mentalmente, doctrinalmente libres, que conozcan la verdad. Y verán ustedes que el hebreo moderno no tiene nada que ver con el hebreo masorético, o tiene muy poco que ver con el hebreo masorético, poco que ver con el hebreo que se hablaba en tiempos de Jesús, que era el arameo, y casi ningún parecido con el hebreo donde se han descubierto los escritos del Mar Muerto. Cuando en el templo del libro, que estos días estuve en una conferencia, una entrevista con el curador de los libros de Jerusalén, del Mar Muerto, para hacer la prueba cuando iba con el guía, que entendía perfectamente hebreo y que era hebreo de hebreos y judío de judío y judío. Cuando llegamos al templo del libro y estaban los libros de Isaías, el libro de Isaías allá, escrito en ese hebreo antiguo, digo, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Oye, ¿se parece en algo a lo que nos han traducido, a lo que tenemos nosotros? Dice, no lo sé porque no lo entiendo. Así es que no se puede aprender hebreo bíblico porque la mayoría de ellos, a menos que seas un paleólogo, ¿sí? Que te dediques a la paleología. ¿Sí? No se puede entender normalmente porque es un lenguaje muy, muy antiguo y el de Moisés es el protosinaítico, vamos, que no tiene nada que ver después con el fenicio cananeo, ni tiene que ver después nada con el hebreo que se hablaba en tiempos de Jesús, etc. Es un galimatía, pero no les quiero confundir, pero cuando le digan aprende hebreo bíblico, no es el hebreo bíblico, es el hebreo actual. Y tiene las interpretaciones que ellos le quieren dar o que se acomodan más a su concepto para negar la fe en Cristo Jesús, sobre todo. Aquí están discutiendo con él.
La mujer samaritana. Jesús tenía que pasar de Jerusalén a Galilea y pasó por Samaria, ese lugar donde tienen el hebreo más antiguo. Hay un programa del Bacari, el Bacari ese por suelto por Israel, que entra en ese lugar, un barrio que está dividido por una calle y de un lado son samaritanos y del otro lado son judíos. Y entonces los samaritanos, entró con los samaritanos, estuvo hablando con los samaritanos, estuvo en una sinagoga con los samaritanos, y el hebreo que tienen no es para nada parecido al que están hablando hoy en Israel. Así es que no se dejen confundir porque se disfrazan de la etiqueta de pueblo elegido y todo lo demás, pero lo que hacen es desviar a los que verdaderamente por la fe han sido elegidos o reelegidos. Y se encontró con la mujer samaritana sacando agua del pozo. ¿Saben a qué hora? A la hora sexta, a la hora de la siesta. ¿Y por qué iba esa mujer a la hora de la siesta a buscar agua a ese pozo? Porque era una mujer que tenía un currículum tremendo. Y entonces tenía que ir cuando nadie iba, a la hora de más calor. Y ahí estaba Jesús al lado del pozo. Mujer, ¿me puedes dar de beber? Yo le voy a repetir el texto así como prédica para no hacer tanta liturgia. Y dice, ¿cómo siendo tú, judío, me pides a mí de beber, samaritano? Que no nos llevamos bien, que nos odian. ¿Sí? Dice, si supieras quién es el que te pide agua, tú la pedirías a él. Vamos a leerlo en Juan 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Miren, fíjense usted, miren bien ahora, por favor, a ver si podemos entender estos mensajes de Jesús que son tan, yo pienso que soy también de otro planeta, he venido de otro lado, no lo sé. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, y cualquiera que coma del pan y tome del vino volverá a tener sed, volverá a tener hambre y volverá a tener apetito de vino mediterráneo o de vino americano. Coca-Cola, ¿vale? Al final vamos a terminar haciendo la Santa Cena también con eso. Terminará teniendo sed, hambre. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A ver, otra cosa. ¿Cómo lo va a entender la mujer? La mujer no lo entiende ni por las tapas. No entiende nada. ¿Ustedes entienden? Sí, porque se han formado un concepto de tantos predicaciones y de tantas cosas, se han formado un concepto de mi interior brotarán ríos de agua viva. O sea, una fuente de agua viva, salte para vida eterna. ¿Sí? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:15, perdón. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua. Pero esa agua la tienes ahí. Dame de esa agua. ¿Pero qué agua me estás hablando si estás muerto de sed? Vamos a hablar, yo he aprendido a hablar, hablo así porque el lenguaje de los sueños es muy tosco. Y entonces yo a veces soy un poco tosco. Estoy tratando de refinarme un poco, ¿saben? Pero a veces no lo consigo. Hablo el lenguaje de los sueños que es muy tosco y no conoce mucho de ética. Te dice las cosas tal como son y punto. Y si la quieres recibir bien y si no, pues allá tú. ¿Cómo va a entender la mujer esto? Dame esa agua para que no tenga yo más sed. No sé si se estaba burlando o qué, ni venga aquí a sacarla. Pero si le está pidiendo que le dé de esa agua para que no venga aquí a sacarla y que no tenga más sed nunca, entonces ¿por qué Jesús le está pidiendo agua a ella? ¿De qué agua estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El lenguaje de Jesús siempre nos está hablando de cosas físicas para mostrarnos o revelarnos, describirnos, mostrarnos una realidad metafísica, una realidad espiritual. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con la Santa Cena. Es algo físico que representa una cosa, un valor espiritual. Entendiendo Jesús que la mujer no entendía nada porque era lógico que no entendiera nada. Y no sé por qué se gastaba el Señor haciendo estas cosas que sabiendo que no le entendía a nadie, pero sabía que algún día lo entenderíamos. Algunos lo entenderían, por lo menos. Y esos tendrían una fuente en su interior de agua viva.
Entendiendo Jesús que la mujer no se daba cuenta de nada, cambió el tercio, cambió el sentido de la conversación y le dijo: anda, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ahí de pronto la introdujo en el plano, el terreno, en el ambiente que Jesús quería que entrara esta mujer. Anda, como no estás entendiendo nada, vamos a cambiar el tercio a ver si por aquí entra el toro, a ver si por aquí lo entendemos. Y mira, escúchame, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo de rollo. Ve y llama a tu marido y dile que venga acá. ¿Ustedes captan que el Señor Jesús cambió el tercio para que la mujer entrara en el plano que Él quería mostrarle? Y le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. No, si no tengo marido, no tengo marido. Bien has dicho la verdad y la verdad te va a hacer libre. Has dicho la verdad, has sido sincera. Porque 5 maridos has tenido. La chica debía tener un arrastre que no veas. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Uy, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí te quería llevar yo, ahí te quería ver, en ese ambiente, en ese lugar, que eres capaz de salir, por lo menos por la palabra que te he dicho y el mensaje que te he enviado y la descripción que te he hecho de tu vida, que lo que vas a recibir y lo que me estoy refiriendo es algo espiritual, que trasciende el tiempo y los tiempos y es capaz de ver la trayectoria de toda tu vida, como va a ser San Google ahora y el WhatsApp, que es la WhatsApp, y todos los demás. Van a saber toda la trayectoria de tu vida, lo que haces, dónde vas, cuántas veces vas al baño, cuántas veces te peinas las cejas o las pestañas. Lo van a saber todo. El espíritu y el hombre quiere llegar a eso, quiere llegar a controlar la sociedad a ese nivel. ¿Lo conseguirá? En algunos sí, al paso que van, en algunos sí. ¿Lo permitirá Dios? Ella empezó a entender que Jesús le estaba hablando de algo de metafísico y entonces digo: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí te quería llevar. El profeta es capaz de ver lo que va a suceder y es capaz de ver espíritus sin nombre. Yo sé de esos imperios de los que ni el nombre queda. Y es una forma de averiguar la historia y verla como desde una panorámica y ves el camello, no tragas el mosquito, no te tragas el camello, ves el camello y cuelas el mosquito. ¿Sí? ¿Ves el camello? No sé si me están entendiendo. Es una forma de ver la historia. Cuando uno tiene esa cualidad de Dios, es capaz de transportarse y de ver la historia y de ver el pasado y ver el futuro cómo se repite. Pero nunca con los medios que ha tenido ahora, que tiene ahora, tan peligrosos. Amén. La verdad le hizo libre. El Señor Jesús no sabía cómo hacerle entender la verdad. Y le dijo y le cambió el tercio: ve y llama a tu marido. No, pues no tengo marido. Muy bien, has dicho muy bien. Menos mal que eres sincera. Y porque eres sincera te va a ser revelada la verdad, aunque esté desacertada. Como el apóstol Pablo perseguía, no a los cristianos. Está mal traducido eso. No a los cristianos, porque todavía no se llamaban cristianos. A los nazarenos. Y todavía hoy los islámicos nos llaman nazarenos. A los nazarenos. Y después terminaron considerándole el líder de la secta de los nazarenos al propio Pablo. Así que perseguía a los nazarenos. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios, a los conceptos que él tenía de Dios. Pero era sincero. Lo que Dios demanda de nosotros para podernos mostrar la verdad y hacernos libres es sinceridad, autenticidad en lo que hacemos. Que no pongamos una cara para un lado y la otra cara para otro, y que no pongamos cara de hipocresía o falsedad, que no vivamos de una manera falsa, sino auténtica, siendo reales, y que tener la capacidad de, cuando me he equivocado, poder decir: lo siento, rectifico, perdóname.